Lejos de los núcleos urbanos y los relojes humanos, existe un ritmo que nunca se detiene. No es una película ni un cuento, es la realidad mecánica y fascinante de millones de especies que han perfeccionado su forma de vida durante eras. El tiempo no se mide en minutos, sino en ciclos de luz y temperatura, y cada movimiento tiene un propósito biológico exacto. Observar la vida salvaje es observar la vida sin adornos. Es entender cómo se desplazan, cómo se protegen y cómo conviven en un equilibrio que ha funcionado desde antes de que existieran las primeras herramientas. En los rincones más remotos del planeta, el movimiento nunca se detiene. La vida salvaje opera bajo un sistema de precisión absoluta donde cada acción tiene una finalidad biológica clara. No hay lugar para el azar, desde el desplazamiento más sutil hasta la migración más masiva, todo responde a un código grabado en el ADN durante millones de años de evolución. La arquitectura del comportamiento animal es fascinante por su eficiencia. Observamos cómo individuos solitarios gestionan vastos territorios con un conocimiento detallado de cada recurso disponible. Saben dónde encontrar refugio, cómo evitar el desgaste energético innecesario y de qué manera aprovechar las corrientes térmicas o las mareas para desplazarse con el mínimo esfuerzo. El ingenio se manifiesta en la transformación del entorno. Algunos animales modifican el paisaje de forma radical para crear condiciones óptimas de habitabilidad. Construyen estructuras complejas, desvían flujos de agua o excavan sistemas de túneles que mantienen temperaturas constantes, demostrando una capacidad técnica que ha sido perfeccionada generación tras generación. La comunicación es el hilo invisible que mantiene el equilibrio. A través de señales químicas, visuales y sonoras, los animales transmiten advertencias, marcan límites y coordinan acciones colectivas. Es un lenguaje de supervivencia que no admite ambigüedades, donde cada gesto y cada sonido tiene un significado preciso para quienes saben descodificarlo. La navegación a larga distancia es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Sin instrumentos externos, miles de individuos son capaces de cruzar continentes y océanos siguiendo rutas grabadas en su memoria genética. Utilizan el magnetismo terrestre, la posición de los astros y las corrientes químicas para desplazarse con una precisión que garantiza su llegada a zonas de recursos óptimos en el momento exacto. El concepto de territorio no es una idea de propiedad, sino de gestión de recursos. Un animal delimita su área de acción basándose en la disponibilidad de alimento y agua que necesita para mantener su equilibrio energético. El uso de señales químicas y marcas físicas sirve como un sistema de gestión del tráfico biológico, evitando encuentros innecesarios que supondrían un gasto de energía inútil. En el mundo natural, la experiencia es un recurso tan vital como el alimento. Mientras que los individuos jóvenes poseen la fuerza y la agilidad, los veteranos poseen el mapa mental del entorno.
Esta memoria acumulada no es un dato abstracto, sino una herramienta de supervivencia que permite al grupo localizar recursos críticos en tiempos de crisis extrema, cuando los patrones habituales fallan. La transmisión de este conocimiento no se realiza mediante un lenguaje complejo, sino a través de la observación y el seguimiento. Los jóvenes aprenden a leer las señales del terreno imitando a los adultos, qué senderos son seguros, cómo interpretar los cambios sutiles en la dirección del viento o en qué momento exacto del año un recurso específico estará disponible. Es una transferencia de datos en tiempo real. En la vasta arquitectura de la vida salvaje, existen diseños que desafían las leyes más básicas de la física. Para la mayoría de los seres vivos, la gravedad es una constante. Para la jirafa, es un desafío de ingeniería que debe resolverse cada segundo para mantener el flujo vital. Estamos ante un organismo que funciona como una unidad de alta presión. Para llevar sangre a un cerebro situado a 2 metros por encima del pecho, este individuo posee un sistema de bombeo sin igual, un corazón extremadamente potente, capaz de generar una presión arterial que dobla la de cualquier otro mamífero terrestre. Es en esencia, una bomba hidráulica de precisión. Sin embargo, el verdadero milagro técnico ocurre cuando la gravedad cambia de dirección. Al bajar la cabeza para beber, el peso de la sangre debería provocar una hemorragia cerebral fatal. Pero la biología ha instalado una red de capilares elásticos y un sistema de válvulas unidireccionales en las venas del cuello que actúan como frenos hidráulicos, controlando el flujo y evitando que la presión colapse el sistema nervioso. Incluso en la base de su estructura, la solución es tecnológica. Para evitar que las patas inferiores se hinchen bajo el peso de tal columna de sangre, la piel de sus extremidades es extremadamente gruesa y tensa. Funciona como un traje de compresión natural, similar al que utilizan los pilotos de combate, manteniendo el fluido en los vasos sanguíneos y permitiendo que la máquina siga en marcha. Para un animal de estas dimensiones, el sueño es un riesgo logístico. Su ciclo de descanso es de los más breves del reino mamífero, apenas 30 minutos al día, fragmentados en microsiestas de entre 2 y 5 minutos. Esta adaptación responde a una necesidad mecánica. Levantarse del suelo requiere un despliegue de fuerza y un balanceo del cuello tan complejo que en caso de peligro, el animal sería incapaz de reaccionar a tiempo. Por ello, han evolucionado para descansar de pie, manteniendo el equilibrio y los sentidos alerta incluso en estados de somnolencia. La existencia de este animal es la prueba de que la biología no tiene límites cuando se trata de ocupar un nicho específico. Cada centímetro de su anatomía, desde la presión regulada de su corazón hasta la fragmentación extrema de su descanso, es una respuesta precisa a un entorno que exige altura sin sacrificar la seguridad. No es solo el habitante más alto de las llanuras, es una obra maestra de la hidrodinámica y la resistencia. Silenciosa, eficiente y perfectamente integrada en el paisaje, la jirafa sigue siendo uno de los mayores éxitos de la ingeniería natural sobre la faz de la Tierra.
En el mundo de lo pequeño, la supervivencia no depende de la fuerza bruta, sino de la ciencia de los materiales. Mientras otros animales confían en sus músculos, este grupo de especialistas ha desarrollado la capacidad de fabricar su propio entorno. Son las ingenieras definitivas, criaturas que transforman proteínas líquidas en estructuras de una resistencia superior al acero. Para entender cómo se genera la seda dentro del cuerpo de las arañas, hay que visualizar una fábrica química de alta precisión alojada en su abdomen. No es un proceso mecánico simple, sino una transformación de materia líquida a sólida inducida por el movimiento y la química. La creación de la seda es un proceso de manufactura química que ocurre en tiempo real. Todo comienza en el abdomen, donde unas glándulas especializadas almacenan proteínas en forma de un gel líquido. A medida que este gel avanza por unos conductos internos, el animal modifica su acidez y extrae el agua, forzando a las moléculas a ordenarse. El paso definitivo no es químico, sino mecánico. La fibra solo se vuelve sólida cuando la araña tira de ella hacia el exterior a través de sus hileras. Este estiramiento alinea las proteínas con tal fuerza que el material se transforma instantáneamente en un polímero sólido, ultra resistente y elástico. Gracias a cientos de microválvulas llamadas fúsulas, el animal puede mezclar distintos tipos de proteínas para fabricar, según necesite, hilos secos de soporte o seda pegajosa de captura. Es una planta de producción multimaterial que opera a temperatura ambiente y con una eficiencia energética que supera a cualquier industria humana. La araña no solo habita su entorno, lo procesa. Su cuerpo está blindado por tricobotrios, pelos ultrasensibles que detectan vibraciones en el aire y cambios en la presión atmosférica, permitiéndole oír el movimiento antes de verlo. Para ella, la telaraña es una extensión de su sistema sensorial. Al apoyar sus 8 patas sobre los hilos, interpreta las ondas de choque que viajan por la seda. Gracias a un sistema nervioso descentralizado, procesa estas señales en milisegundos para identificar la ubicación y el tamaño exacto de cualquier impacto. En su mundo, la red es una antena mecánica y ella es el procesador que descifra la física de las vibraciones. Al final, la araña es mucho más que un depredador, es una unidad de computación mecánica. Su existencia nos enseña que no se necesita un cerebro centralizado, ni un gran tamaño para dominar la ingeniería de materiales y la física de las vibraciones. A diferencia de las aves, cuya estructura alar es más rígida, el murciélago vuela utilizando manos evolutivamente modificadas. Los huesos de lo que serían sus dedos son extremadamente largos y flexibles, sirviendo como el armazón de una membrana viva y elástica. Esta anatomía única le otorga un control dinámico total,
puede cambiar la curvatura de su ala en milisegundos, ajustando su superficie para realizar giros cerrados y maniobras de alta precisión que serían imposibles para cualquier pájaro. No solo vuela por el aire, sino que parece manipularlo con sus manos, demostrando una agilidad que lo convierte en uno de los aviadores más sofisticados del planeta. Mantenerse en el aire exige un precio energético que pocos organismos pueden pagar. En estado de reposo, el corazón del murciélago late con una calma engañosa, pero en el instante en que despliega sus alas, su maquinaria interna sufre una transformación radical. Su ritmo cardíaco es capaz de saltar de apenas 20 a una cifra asombrosa de 1000 latidos por minuto. Esta aceleración instantánea no es solo una proeza circulatoria, es la respuesta necesaria para alimentar unos músculos que trabajan a una intensidad frenética. Estamos ante una de las maquinarias biológicas que más energía consume en todo el reino animal, un motor de alta revolución que quema combustible a una velocidad vertiginosa para sostener el único vuelo propulsado entre los mamíferos. Para el murciélago, la vida es un equilibrio constante entre el ahorro extremo y la explosión de energía más pura de la naturaleza. En la naturaleza, existe una regla no escrita: cuanto más pequeño es el animal y más acelerado su metabolismo, más corta es su vida. Sin embargo, el murciélago es una anomalía que desafía las leyes de la senescencia. A pesar de su reducido tamaño, algunas especies logran superar los 30 o incluso 40 años de existencia, una cifra inaudita en el mundo de los pequeños mamíferos. El secreto de esta eterna juventud reside en sus mecanismos celulares. Mientras que en otros organismos el paso del tiempo y el esfuerzo metabólico degradan el código genético, el murciélago posee un sistema de reparación de ADN ultra eficiente. Sus células trabajan de forma incansable para corregir errores y mantener la integridad biológica, convirtiéndolo en un prodigio de la resistencia celular y en un enigma viviente para la ciencia. Con un corazón que late a 1000 revoluciones, el murciélago permanece como uno de los diseños más avanzados, eficientes y fascinantes que la evolución ha puesto en marcha. En el reino de las aves, el colibrí representa la máxima expresión de la potencia en miniatura. Es un organismo que vive a una velocidad diferente, desafiando la gravedad mediante un diseño que prioriza la maniobrabilidad absoluta sobre la inercia. En el mundo de la aviación natural, el colibrí no sigue las reglas convencionales. Mientras que la mayoría de las aves dependen de un movimiento de batido vertical, generando fuerza solo al empujar el aire hacia abajo, el colibrí ha evolucionado hacia una técnica de vuelo rotacional. Sus alas dibujan un patrón constante en forma de 8 o infinito, una maniobra de alta frecuencia que le permite generar sustentación tanto en el movimiento de ida como en el de vuelta. Este diseño biomecánico le otorga una estabilidad sin precedentes, permitiéndole permanecer inmóvil en el aire como si estuviera anclado a una coordenada fija. Con una velocidad de batido que alcanza hasta las 80 pulsaciones por segundo, sus alas se vuelven invisibles al ojo humano, convirtiéndose en una neblina cinética.
Es este desplazamiento masivo y frenético de moléculas de aire lo que genera su zumbido característico, una vibración constante que delata la presencia de un motor biológico operando a su máxima capacidad. El colibrí no simplemente vuela, domina la física de los fluidos con una destreza que ninguna otra criatura alada puede igualar. La alimentación del colibrí no es un simple acto de succión, es una exhibición de microingeniería de fluidos. Su lengua, lejos de ser un tubo estático, funciona como una trampa elástica de alta velocidad. En el momento en que hace contacto con el néctar, la punta de la lengua se bifurca, abriéndose en dos franjas delgadas que se expanden automáticamente. No requiere esfuerzo muscular para cerrarse, utiliza la tensión superficial del propio líquido para que las puntas se enrollen sobre sí mismas, atrapando el néctar de forma instantánea. En una fracción de segundo, la lengua se retrae cargada de combustible, repitiendo este ciclo hasta 20 veces por segundo. Es un sistema de recolección automatizado que aprovecha las leyes de la física para alimentar uno de los metabolismos más exigentes del planeta. No es solo un pájaro, es un atleta molecular que opera en los límites de lo que la física permite. Su capacidad para procesar energía y convertirla en un movimiento de alas casi invisible lo sitúa en una categoría propia, un híbrido entre la fragilidad de una flor y la potencia de un motor de alta precisión. Es el recordatorio de que en el vasto inventario de la naturaleza, incluso el diseño más pequeño puede albergar la ingeniería más compleja y fascinante del planeta. Al final de este viaje por las fronteras de la vida, lo que emerge no es solo una colección de criaturas, sino un manifiesto de ingeniería absoluta. Hemos sido testigos de cómo la naturaleza, sin laboratorios ni planos, ha resuelto los problemas más complejos de la física, la química y la termodinámica. Desde la síntesis de materiales que superan al acero, hasta sistemas de navegación que procesan el sonido como si fuera luz, la vida ha demostrado ser la arquitecta más audaz del universo. Si te apasiona descubrir la naturaleza, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Si has llegado hasta este punto del vídeo, regálame un like. Es la mejor forma de apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir explorando los secretos biológicos que desafían nuestra imaginación.